Aleluya, aleluya. Hay un espíritu muy dulce aquí en estos momentos. Me pregunto cuánto tiempo este espíritu durará aquí antes de que lo empieces a ignorar o lo empieces a cambiar. Digo, por las cosas inconvenientes de la vida o porque alguien te dijo algo que no deberías escuchar. Y eso solamente genera una excusa para empezar a separarte del espíritu. Si vemos el libro de Hechos, ellos empezaron a estudiar la palabra para saber qué realmente era la palabra de Dios. Cuando nosotros rechazamos la verdad porque es inconveniente para nosotros o porque no nos gusta, eso es realmente rebelión. Eso nos hace ineficientes y no nos movemos correctamente en esa parte. Me gusta considerar y decir que eso no sucede aquí, pero yo puedo ver en el cómo ustedes reciben la palabra y me da una perspectiva diferente. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Saben cuando ellos nos están escuchando? Nosotros somos libros abiertos y uno de los grandes problemas de la cristianidad es que no somos reales con nosotros mismos. Creemos nuestras propias creencias. Creemos que nuestra fe es más grande que todo lo demás. Y tengo esta pregunta para ti esta mañana. Si tu fe es tan grande como tú piensas que es, ¿por qué es que tienes un camino largo de cosas o oraciones que aún no han sido respondidas? Porque a veces vienen aquí y solamente dicen amén. Y eso quiere decir que tú has estado orando por esas palabras del Señor. Pero en vez de que nosotros estemos estando en la palabra tantos años, 30, 20 años, en vez de darnos cuenta de que, oh, realmente no estoy haciendo cosas correctas, tengo que cambiar. No, simplemente nos hundimos en nuestros propios pensamientos y hasta que viene esa verdad inconveniente y te muestra, hey, he estado mal toda mi vida. Esa parte es la difícil de entender. ¿Por qué? Porque tienes que quitarte esas vendas de los ojos y darte cuenta que por muchos años he estado mal y cuando te quites esas vendas de los ojos te das cuenta de que he estado mal durante todos esos años. Es muy difícil esa parte, pero no es imposible. Pregúntense, ¿en qué tanto han estado ustedes trabajando durante este tiempo? O, qué, o si realmente has perdido amigos, cómo has trabajado con ellos, con las relaciones. No sé, puedes inventar excusas para no venir a la excusa, para no venir a la iglesia, pero aún así puedes ir al trabajo enfermo como un perro, pero vas a ir a trabajar. Entonces, hay diferentes prioridades. Vamos a ir a 1 Corintios 3:3. Hoy está la semana 75. Aleluya. Y nos dice así: ¿tú eres efectivo o inefectivo? Puede ser ambos, pero necesitamos ver cuáles son los principios en nuestra vida para ser eficientes. ¿Cuál es un creyente eficiente? Aquel que tiene el oído para Dios, a cual Dios escucha. La Biblia dice que David tenía temor a Dios. Era un gran pecador, pero también era amigo de Dios. Efectivamente se agarraba de Dios y su favor obró en su vida, pero no levanten sus manos, pero ¿cuántos de ustedes han cuestionado el favor de Dios en su vida? Si ustedes cuestionan el favor de Dios en su vida, es porque ustedes están ligados al favor del mundo y ustedes cuestionan lo que ustedes tienen. A lo mejor ustedes pueden tener ese favor de Dios, tienen tener el Espíritu Santo, pero sus hijos son pequeños demonios y eso los hace cuestionar. Pero si te agarras de Dios, pues tus hijos pueden, por un ejemplo, tus hijos pueden ser muy malos, pero tú puedes
vivir una vida correcta y tú vas a ser el ejemplo para ellos, para seguir y poder hacer un cambio en sus vidas. Entonces, puedes tú pecar, pero es bien importante que tengas una persona a quien le pueda ser contable y decirle, hey, estos son mis problemas. Y eso puede hacer la diferencia en tu vida, en tu familia, en tu caminar. ¿Por qué? Porque vas a hacer un cambio en tu vida. Y, por ejemplo, si alguien empieza a respetar la casa del Señor o mi casa, yo prefiero sacarlos, ¿ok? Porque la Biblia dice, si yo soy salvo, toda mi casa va a ser salva. Y prefiero sacarlos, que estén expuestos y puedan reconocer aquello, porque al estar aquí están irrespetando la palabra, no hay un respeto. Entonces tenemos que mostrar que respeten. Entonces, no sé si ustedes son efectivos en su casa y les pueden mostrar a sus hijos lo que es la verdad y que sus hijos lo respeten, porque si no lo hacen, entonces tenemos que trabajar. Pero porque muchas de las veces tenemos que hacer de esa forma. Tenemos que amarlos, sí. Pero también estamos ser fuertes y honestos en qué es la palabra del Señor. Y aunque no nos guste, tenemos que seguirla. Y eso nos va a traer un control, nos va a traer una paz. Muchas personas se pueden estar enojadas con esto porque hay duda en ustedes. O muchas de las veces también niegan a Dios en lo que dice el Señor. Y no entretengan el miedo en ningún área de su vida. Un creyente efectivo no ni siquiera siente miedo porque no dudan o no cuestionan o niegan al Señor. No se entretienen con el miedo. Cuando los doctores me dijeron que yo tenía epilepsia, en esos momentos, y no sabía qué iba a pasar conmigo, no tuve miedo cuando el doctor me dio esa noticia. Nada. Lo acepté. ¿Qué es lo que el maestro tenía para mí en mi vida? La razón es porque tenemos miedo, es porque no aceptamos el plan en nuestra vida. Puede ser que hay una sanidad, porque cuando tú tienes algún problema, tienes dos opciones, creerlo o no creerlo. Y el cómo reaccionas es lo que hace la diferencia. Y si tú crees que Dios te puede sanar es cuando hay una diferencia. En mi parte, años después, la sangre estaba limpia en las pruebas que me hice. Y me hice otra prueba y estaba bien, estaba limpio. Dije, algo está diferente aquí. El doctor decía, hey, esto está diferente. Y yo le dije, tú puedes continuar haciendo las pruebas, la sangre va a salir limpia. ¿Por qué? Porque no tenía miedo a lo que iba a suceder en mi vida, sino yo estaba creyendo en el Señor con todo mi corazón, que Él me iba a sanar. El el miedo no es natural, el miedo es un espíritu. Porque cuando tienes ese espíritu de miedo, cuando tiene mucho poder de ti, es cuando te controla. Así que es más importante que tengas el poder de Dios. Así que pregúntate, ¿estás operando en el espíritu de miedo o en un espíritu de Dios? Entonces, Dios no nos dio un espíritu de miedo, nos dio un espíritu de mente sana para seguir pensando correctamente. Pero cuando tienes miedo no piensas correctamente. Yo cuando estaba creciendo no tenía miedo a nada. Y empecé a participar en los servicios y empecé a tener miedo. Y aquí soy un hombre adulto y me siento raro. Y muchas de las veces el miedo te hace ser irracional. Y puedes pensar que puedes caminar en miedo, pero tus palabras y lo que posteas en Facebook te exponen. Un creyente inefectivo es alguien que camina diferente a las personas. Una persona que no tiene miedo
y cree en el Señor, camina diferente, hazlo diferente. Porque ellos, ¿saben? No tienen tiempo para estar sometidos en algo diferente. Charlie, cuando era joven, su doctor le dijo que su hija, que tenía síndrome de Down, que iba a tener, y le hicieron los estudios y todo eso. Y le dije, me dijo en el pasillo, le dije, ¿y tú qué crees? Y me alejé de él. No pasé un segundo más con él, porque él tenía que venir con la conclusión de que iba a creer a Dios o no. ¿Saben lo que estoy creyendo? Venimos a la conclusión donde no creemos en Dios porque Dios ha sido creíble en nuestras vidas mucho tiempo en nuestra vida. ¿Cómo te gustaría ser como una doctora que su hijo fue asesinado con un automóvil? Pero aún así esa persona se levantó y empezó a traer una revelación en Los Ángeles. Entonces, si tú vives en miedo, te vas a paralizar y no vas a hacer las cosas. Pero cuando tú crees en el Señor, vas a hacer la diferencia. Una persona aquí se me acercó y me dijo, yo tengo miedo o estoy enojado con Dios. Cuando yo escuché esa cosa, yo me alejé de la persona. Yo no puedo estar cerca de alguien que odia a Dios. Porque cuando eres inefectivo, eres opuesto a lo bueno. Y estás atormentado por el miedo. No levantes tu mano, pero ¿cuántas personas van a la cama por el problema de dinero, de salud, y su miedo los atormenta? No puedo decirles cuántos hombres y mujeres han recibido personas aquí bendiciones financieras porque creyeron en Dios. Ellos no creyeron por las finanzas, solamente creían en Dios y punto. Y supernaturalmente Dios les proveía. Él hace eso cuando no operas en miedo. El miedo es un espíritu fuerte, es un espíritu sugestivo que hace crecer en tu vida y solamente que hace que no entiendas las cosas claramente. Y solamente empiezas a alimentar tu miedo y te empiezas a estar quejando a niveles diferentes porque son hombres que están encadenados a la mentira. ¿Saben cuántas personas tenemos de esa forma aquí? Que su fe no ha sido impactada, que no pueden ir a afuera sin compartir la palabra. ¿Qué sucede en tu mente? No tiene nada que ver con las relaciones, con la presencia del Señor. Lo que tú hagas y pienses no tiene nada que ver con el Dios. Entonces, es bien importante que tú veas cuán importante es necesario que estés creyendo en el Señor y no creer en tus propios pensamientos y estarte quejando. La Biblia nos dice que Señor ha orado al Señor con todo su amor y toda su palabra. Y el Señor lo tocaba con su espíritu y empezaba a abrir lo supernatural. Si quieres abrir lo supernatural, tienes que hacerlo diferente y tienes que dejar afuera el miedo. La primera de Corintios 3 nos dice. Esto es lo que la Biblia nos dice. Aún así, estos creyentes reales, pero aún así que han sido inefectivos, ¿no? Pero también tenemos personas que son fuertes, como un león.
Perdón, vamos a cambiar a Proverbios. Nos dice, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Otro dice, no le va bien la nieve el verano, ni la lluvia la cosecha, ni los honores al necio. Entonces, podemos ver que cuando tú tienes miedo, te quedas atrás. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes miedo? Tú vas a salir adelante. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Cuando los leones salen a cazar, vamos a poner el ejemplo con un león y un elefante. El león no le tiene miedo al elefante sin importar cuán grande es la presa. Él va por él y lo ataca. Así que, ¿qué hay enfrente de ti que te está deteniendo de tener ese coraje? Es el miedo. Porque mides el miedo. Tú tienes cosas, tienes que pueden hacer. Si tú tienes dinero, si tú tienes un ejemplo, si tú tienes dinero, te da miedo ir a la tienda y gastarte ese dinero porque piensas que te va a faltar el dinero y empiezas a hacer a un lado todo ese miedo en base a lo que tú ves. Pero cuando, ejemplo, si tienes deseos de comprarte algo, ve a comprarte algo, no tengas miedo. Si quieres, tienes nuevos, si quieres comprarlos, hazlo. Pero, ¿sabes? No puedes. Entonces, esa mentalidad, cuando tú confías en ti mismo, es cuando empiezas a hacer las cosas mal y tienes miedo. Y tú piensas que la economía va a quebrar, que no te vas a quedar sin dinero, es ahí cuando empiezas a tener miedo. Creyentes efectivos es cuando empiezan a tener miedo en sí mismos y empiezan a perder la fe en el Señor. Cuando yo hablo en una persona que se queja o que no se queja, es cuando lo hacen consistentemente. Por ejemplo, una persona que se queja todos los días es muy consistente, pero un creyente que está agarrado al Señor no se va a quejar porque va a estar agarrado al Señor y porque tiene esa confianza en el Señor. Entonces, muchas de las veces para poder quitar esa fe que tienes es cuando tú empiezas a ver todo alrededor y empiezas a tener miedo. Por ejemplo, cuando tu familia se están muriendo por enfermedades, empieza a dar miedo y empiezas a vivir con miedo porque todos están muriendo por enfermedades y tú piensas que tú te vas a morir por una enfermedad. Pero no, es ahí donde tú te tienes que levantar y dices, no, yo voy a vivir. Sí, algún momento vamos a morir, nuestro cuerpo va a perecer, pero voy a vivir para siempre en el Señor. Así que eso tiene que ser la diferencia. Así que vamos a 1 Corintios 5:8. Nos dice, de la misma manera ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos. Luego nos dice aquí también, en 1 Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así que, si pueden aquí, como un león rugiente, los leones no se detienen hasta que agarran a su presa. Van a estar rondando la presa hasta que la agarran.
Así que así está el enemigo. Está a un lado de ti, rodeándote hasta que te ataca y te sometas. Y lo más común es que nos sometamos en miedo. Así que recuerden, el diablo está buscando a quien devorar. Si tú dejas que el miedo te deja caer, el diablo te va a devorar. ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Recuerden que nuestra vida está juzgada y ligada al estándar que tiene Dios. Cuando tú hablas palabras de duda y frustración, tú estás hablando en contra de Dios. No estás hablando a favor de Dios. Y la razón por la cual tenemos estos sentimientos es porque tenemos una idea de cómo el Señor va a responder nuestras ideas. Entonces, yo le pedí a Dios por sanidad. Y por el periodo del tiempo, cuando los tratamientos vinieron, cuando estaba yo enfermo, las personas empezaron a escuchar y empezaron a decirme cosas, pero el Señor me dijo que me mantuviera alerta, me mantuviera arriba. Y me tuve que agarrar en la fe del Señor. No me dejé arrasar por lo que las personas me dijeran, sino por lo que el Señor me había dicho. Porque el Señor me dijo que me sostuviera. Porque cuando hacemos las cosas en base a la hace Dios, es cuando hacen las diferencias. ¿Se acuerdan de Naamán, el que tenía lepra? Cuando lo dijeron que conocía un hombre de Dios que te puede sanar. Dios no lo conoció a él como él creía que lo iba a hacer. El hombre de Dios mandó un sirviente con él y le dijo, ve y lávate en el río sucio. Y el Naamán dijo, ¿quién se cree que es? ¿No sabe quién soy yo? Y la Biblia dice que se alejó muy enojado, porque Dios no se presentó a él como él creía que se iba a presentar. Quizá Dios te va a sanar, pero no ahora. Dios te va a sanar, pero a lo mejor quieres que tú inicies un tratamiento para que impactes a otra persona durante el camino. Así que escuché una vez a este evangelista que a esta persona Dios lo envió a Israel con una persona y crearon circunstancias que tenían que estar ahí por una persona, porque Dios estaba interesado en esa persona y porque somos egoístas y queremos conocer a Dios en nuestras formas, muchas de las veces no seguimos sus planes. Y quién sabe, puede ser que te hayas perdido ministrar a la persona en la cual el Señor te había mandado. Tú no sabes quién puede ser. Pero te garantizo que cuando vives en miedo y expresas miedo, cortas las bendiciones de Dios. Vives en una vida ineficiente, inefectiva. Porque escuchas mensajes de esperanza, de prosperidad, pero dices, parece que no lo consigo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transformación en tu carácter. Y tienes que rechazar lo viejo y aceptar lo nuevo. Y veo alrededor y me aseguro que la mayoría de nosotros cortamos con el miedo cuando fuimos salvos. Pero aún hay personas que viven ese miedo. El apóstol Pablo vivió en rechazos y persecuciones, pero lo vivió sin murmurar y sin tener miedo. ¿Alguna vez tú has hecho tu camino en el Señor y te has preguntado qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue, Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? ¿No es suficiente lo suficiente? ¿Por qué? Posiblemente no lo has escuchado, no lo has entendido. Posiblemente lo pensaste. Porque cuando no tienes la mente para sufrir, cuando tú sufres y te quejas, y tú no sabes qué es el sufrimiento,
Realmente. Sufrimiento es está a 60 grados. Muchas de las veces puedes pensar que el sufrimiento es la temperatura en la casa o que no haya comida en un día. Pero no, Pablo realmente supo que era el sufrimiento. Y aún así, en ese sufrimiento, se siguió adelante. Y tú te sigues quejando si tienes o no tienes para comer. Tortillas o no sé. Y pones excusas. Y tú piensas que esas excusas están llenas del Señor. Y tú piensas que esas excusas son para hacer o no. Solamente te mientes a ti mismo, no a Dios. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Entonces podemos ver, ¿no? El apóstol Pablo vivió muchos sufrimientos y nos estaba viviendo en sufrimiento. Ya ni se levantaba a estar compartiendo el evangelio porque él fue tocado por el Señor. Y como fue tocado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, él seguía adelante porque él creía y lo vivía todos los días. Así que ustedes pregúntense cuántas veces han venido aquí a la iglesia y no han sido tocados aún por la mano del Señor. Porque solamente estás cambiando modificando tu, tu forma de ser. No estás teniendo una transformación. Vamos a leer 2 Corintios 11:23. Dice, ¿son siervos de Cristo? Yo lo soy más que ellos. ¿Qué nos dice? Que Él es más que ellos. En la creencia, porque Él ya los está conociendo, pero como en una relación. Aunque al decir esto, hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. ¿Algunos de ustedes han tenido estos problemas? Los han golpeado, los han correteado, los han pegado con el látigo, los han golpeado. No, ni siquiera hemos recibido uno. La primera vez posiblemente nos haga quejarnos. La segunda vez nos va a decir, hey, esto no es real, yo quiero salirme. Porque si fuera real, esto no me estuviera sucediendo a mí. Pero el apóstol Pablo, él seguía adelante porque sabía que era real y tuvo una experiencia con Dios que lo convenció de que es real. Y tuvo esa experiencia en Damasco, a camino a Damasco, y eso lo cambió. Así que no puedes tener una, un toque del Señor y que te haga dudar, no. Cuando tú tienes una revelación con Dios, te vas a cambiar completamente desde adentro hacia afuera y no vas a dudar nunca. Porque tú estás viviendo en la palabra del Señor y lo estás creyendo con todo tu corazón. Cuando tú tocas al Señor, tú vas a seguir adelante y no vas a creer lo contrario. Vas a creer solamente lo que dice el Señor. Nadie te va a mover y siempre te vas a estar agarrado a la palabra del Señor. Cuando tú estás tocando al Señor, vas a hacer. Entonces es importante que tú lo creas en tu corazón, mente y espíritu y que te hagas, lo agarres y que no te dejes caer. Sin importar lo que venga, que no cambie lo que pienses. Entonces eso es lo importante, que no cambie tu manera de pensar. Sin importar lo que venga. Yo sé que no importa lo que venga, tenemos que seguir adelante. Es, por ejemplo, 27 años desde que abrí las puertas. Nunca dudé. ¿Por qué? Porque tocamos la puerta, la mano del Señor y voy a ser fiel del Señor. No importa, yo voy a estar ahí.
¿Saben lo que digo? Que tú tocas las responsabilidades para estar o no estar aquí. Muchas de las personas me dicen aquí, pastor, quiero un break. Pero realmente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo algo aquí en la iglesia? ¿Quieres un break de qué? La otra vez estaba muy enojado porque estaba aquí 7 días. Y dije, ¿saben? Yo tengo que ir a la casa. ¿Saben? Entonces es bien importante cuando tú eres fiel al Señor, cuando tú eres fiel, me, puede impactar a otras personas, porque yo puedo inspirar a otras personas, porque el Señor obra a través de mí. Pero cuando no tienes fe, hace que otras personas no crean y se sientan mal. Entonces, lo que tú creas es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, cuando tienes un dolor pequeño, muchas de las veces ese dolor te mantiene separado y a veces no quieres venir a la iglesia, ¿va? Pero ese mismo dolor lo puedes tener cuando vas al trabajo o te duele cuando vas a comprar ropa, ¿no? Pero aún así vas. Pero ¿por qué no quieres venir a la iglesia y sí a otros lugares? Cada excusa del mundo es no ser fiel a las cosas del Señor. A las cosas del Señor. Nunca ha habido una duda en mi mente cuando abrimos la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos. 3 veces he sido golpeado con palos y una vez me tiraron piedras. 3 veces lo mandaron en un barco. Dice aquí en la palabra, ¿no? Dice, aunque el decir hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más veces que ellos. He sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de la muerte. ¿Cuántos de ustedes han estado en un pedazo de madera sorteando en el mar y seguir confiando en Dios? Ninguno de ustedes. Si nos ponemos en la perspectiva, Pablo era tan real como tú y yo, y era como tú y yo. Entonces, ¿qué es lo que piensan? En- entonces, él predicaba la palabra. Entonces, muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas predican el evangelio, pero no lo viven. Pueden meter a Dios en todas las conversaciones, pero no lo están metiendo en su vida. Entonces, por ejemplo, Pablo era un evangelista y a pesar de todas las tribulaciones que él tuvo, él decía, Dios, aún así creo en ti. Pero saben, ahora tiene un gran testimonio y crea en Dios por todo lo que sucedió. Vergüenza nos de dar a nosotros por quejarnos por las cosas pequeñas que nos hacen dejar todo. Porque no tenemos fe y nos creemos y tenemos esa pena por nosotros mismos. Y Pablo aquí aún no termina. Pasó por todo esto y dijo, ¿saben? Aún hay más. Y aún hay más. En 5 ocasiones, judíos me castigaron con 39 azotes. 3 veces me apalearon y me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco que yo viajaba y a punto de ahorcarme. Pasé una noche en un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y peligros entre paisanos y entre extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en los peligros entre falsos humanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed.
Muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas cosas y otras cosas, cada día pasé sobre mi preocupación por todas las iglesias. Entonces, muchos de nosotros, muchos en estos tiempos, no saben las personas, los creyentes no saben realmente qué es ser un creyente. O ver, o el problema es que no saben ni siquiera qué quieren. Entonces, si quieres saber qué quieres, busca al Señor, arrodíllate, deja ir los problemas de este mundo y confía en el Señor. Y mira que en Él hay un cambio. Así que si podemos ver a esta, dice aquí, he pasado por trabajos difíciles. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por falta de ropa. Y a pesar de todas estas cosas, Pablo seguía estando confiando en Dios todos los días. Todos los días. ¿Saben? Dios pasó por todo eso y fue fiel. Pero lo hizo, ¿por qué? Por el amor que tiene por la iglesia. Hablamos de todo este amor de cristianos, pero nosotros no lo mostramos. Nosotros no lo mostramos. Corremos de ellos, corremos de las personas. ¿Cuántas veces has hablado con alguien? ¿Cuántos años has estado aquí y aún no te relacionas con las personas? Que dices, yo no hablo con el reunirme con alguien en un café, sino me refiero ir después de la iglesia y conocerlos, tener esa relación con las personas. No me refiero a tu pequeño círculo social, no, al impactar a otras personas con las que casi no hablas. Hablo de que salgas de realmente de cómo eres y hacer cosas diferentes en tu vida y darte cuenta que Dios te ha puesto en lugares donde hay personas que necesitan, pero no puedes a veces alimentar a esas personas con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no estás conectado. ¿Se imaginan si las personas en mi vida no me hubieran ministrado, yo no estuviera aquí? ¿Saben qué significa estar aquí? Que tú tampoco estuvieras aquí. Tienes que entender cuán valioso eres para el reino de Dios y el diablo lo conoces. Por eso que el diablo quiere que vivas en miedo, que en ese espíritu de miedo y para que tú desprecies todo lo que Dios tiene para ti. Porque el espíritu de miedo está controlándote. El espíritu de miedo y Dios no pueden coexistir juntos. Es una imposibilidad. Más que quejarte, Pablo se dijo a sí mismo qué era la palabra de Dios o qué decía la palabra del Señor. Porque nosotros no hacemos lo mismo. Porque la vida no es viva en nosotros, en nuestro interior. Si voy en cierta dirección, el Espíritu Santo me dice, hey, algo. A veces lo escucho y a veces no. Muchas de las veces yo lo escucho. Especialmente si siento que necesito escuchar ahorita mismo. Él llega, impacta esa habilidad el Señor. Cuando tú escuchas no sé, un reporte negativo, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Buscar a alguien que nos dé ánimo. Cuando la duda viene, necesitamos a alguien que nos levante. Vamos por las cosas más básicas, ¿no? Vamos a una película y dices, oh, esa película ministra a mi vida. ¿Por qué? Pero eso es mentiras, porque eso es superficial. Un creyente efectivo se saca él mismo entre las circunstancias, lo que hay en él. Y cuando tú buscas algo afuera de ti, te das cuenta que no hay nada dentro de ti que pueda impactarte a ti mismo. Pero no, recuerda, tenemos todo para cambiar en nosotros mismos. La cosa es quererlo hacer.
Vamos a Filipenses 4:13. Esta es una de las cosas que se decía él mismo cuando estaba enseñando lo de Cristo. Dice, a todo puedo hacerle frente. Yo puedo hacer todo diferente. Yo puedo creer en Dios. Y yo puedo confiar en Dios. Yo me puedo agarrar de Cristo. Yo me puedo levantar. Yo me puedo alegrar. Él habla una palabra de fe. Nosotros no hablamos palabras de fe porque no creemos que haya dentro de nosotros y buscamos a alguien que lo pueda apuntar para que te puedas levantar. Has llegado al punto que necesitas a alguien que te levante el ánimo. Pero tú tienes que ser hábil para poderte levantar el ánimo a ti mismo. Yo he ido por momentos difíciles donde yo mismo me tengo que dar esas palmadas en la espalda para levantar mi ánimo. Cuando tú estás en una posición donde tú te puedes decir a ti mismo, tú puedes hacerlo. ¿Cómo sabes que puedes hacerlo? Porque tú estás ahí, pero no lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Dices, yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Entonces lo que estás diciendo es de que estás diciendo que y cuando no lo crees es cuando no crees que Dios puede levantarte y empiezas a hacer. Si tienes un dolor, te tomas una pastilla porque no lo crees realmente. Todo puedo hacerlo en Cristo que me fortalece. Imagínense cuando Pablo pasó por esto, él lo entendía. Entonces, ¿por qué tú permites que alguien te robe la perfecta paz? ¿Por qué? Porque ese es todo tu mundo. Ese es todo tu mundo. Algunos de ustedes han experimentado esto. Cuando, no sé, cuando Patel con el banco no podía tener su dinero. Muchas personas estaban con pánico, decían no tengo dinero. Pero todos sobrevivieron. Pero tú permites que Patelco te quitara tu paz. O que tuviera ese problema en tu trabajo. Tú permites que cuando te corren del trabajo te roben la paz. Yo era la última persona que querías amenazar con correrlo. A mí no me importaba. En serio, a mí no me importaba. Y aún así ahorita lo digo, no me importaba. Tenía esta actividad que estaba trabajando antes de aquí. Yo voy a tener un trabajo cuando termine aquí. ¿Qué te hace pensar que ese es el único trabajo del mundo? Pero tu seguridad está asegurada con esa nueva aventura, no en Dios. Eso se convierte en tu Dios. Porque puedes ver cómo estás subiendo en ese miedo. En un lugar, en mi Biblia dice que tengo que buscar en las cosas del mundo. No, te dice que busques primero al Señor y todas las cosas se van a ser añadidas. Toda mi tiempo con el Señor siempre ha sido buscar al Señor. ¿Por qué? Cuando tú lo sigues a Él, Él te va a bendecir. No te dice nomás, síguelo. No, síguelo. ¿Qué es lo que primario que tienes en tu vida? ¿Las bendiciones o buscar al Señor? Entonces tú lo sigues y el Señor te va a llenar de paz. Pero cuando tú vives en miedo, no puedes tener esa mente de Cristo. Porque todo te recuerda lo que estabas pasando. Todo te recuerda lo que estaba pasando en tu vida. Así que tú piensas que nadie se importa de ti. Saben, a mí me importa los sentimientos que otras personas tienen. Otras personas. Pero yo, por ejemplo, yo me enfoco primero en el Señor. Pero y si una persona se siente que no puede, ok, yo puedo darle un ánimo.
Pero es necesario que esa persona se ponga adelante y crea en el Señor, porque al final del día es su propia relación con el Señor. Así que nosotros, ¿cómo estamos guiados en el Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente alineados con el Espíritu Santo? Yo le pregunté, yo le pedí al Señor guía. Por ejemplo, cada vez que yo manejo un carro, siempre le digo, Señor, ayúdame a manejarme. O cada vez que tengo counseling con alguien, le digo, Señor, guíame en esta conversación que no sea fuera de lo que tú tienes para mostrarme. Y dame los oídos para oír y la mente para entender. Necesito tu guía, porque no puedo hacer esto por mí mismo. No puedo vivir esta vida como yo mismo. Yo necesito a Dios. Así que, ¿qué te hace pensar a ti que puedes vivir sin Dios? Cada vez que voy al doctor, le digo a Dios que me guíe en este camino. Si tú no entiendes esta parte, porque la en los doctores siempre te dan los peores escenarios. Porque tú estás cuando sales del doctor, cuando tienes el peor escenario, y siempre cuando sales de las consultas con el doctor, un ejemplo, ¿no? Empiezas a quejarte con todos de los malos resultados. Pero mejoras esto. Cuando escuches esos resultados, diles, hey, sí, estos son los resultados, pero el Señor me va a sacar adelante. Vamos a Juan 16. 16:13. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿A qué? A toda verdad. No solamente va a hablar la verdad. No tu pastor, no tu esposa, no tu esposo, sino el Espíritu Santo es el que va a hablar la verdad. Con el cual no pasamos tiempo. ¿Ok? Voy a decirlo otra vez. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad. ¿Ok? Por ejemplo, por muchos años les he dicho que hablar en lenguas es la llave para hacer la diferencia. Pero aquí no he visto la evidencia de nadie que hable en lenguas todos los días. Porque hay una transformación en tu carácter cuando lo hacemos todos los días. ¿Por qué te resistes? Porque es espiritual. ¿Por qué no lo haces? Porque es espiritual. Y lo hacemos a un lado. Yo aprendí hace mucho tiempo que muchas de las veces hay algo espiritual que me quiere alejar de lo bueno. Entonces, yo es ahí cuando me hice la pregunta, si hay algo que me quiere separar de Dios, algo espiritual, entonces es porque Dios es bueno. Y tengo que hacer todo lo posible para estar en Cristo. Y tengo que seguir lo que el Señor me dice y vivir esa vida en fe. El mandamiento que es vivir esa vida en fe va más que un mandamiento. Es más que solamente sembrar o cosechar. No, es una vida completa. Así que cuando caminas en fe, está alineado en cuando tú eres una nueva criatura. Si tú estás pensando o hablando como antes lo hacías y tus opiniones no han cambiado, algo está realmente mal en ti. Mis opiniones cambiaron mucho en el transcurso de los años. Dice mi esposa, yo no te puedo seguir porque cambias mucho. Bueno, eso espero. Porque en cuanto más revelaciones yo tengo, más me doy cuenta que necesito más a Dios. Y echo fuera todos esos pensamientos que se exaltan en contra de Dios. Entonces he creado un carácter en Cristo más y más en mi vida. ¿Cuánta energía tú gastas en tener una mentalidad como Cristo? ¿Cuánto tu carácter, cambios
en entenderlo más que te entiendan a ti. Cuando tu carácter ha cambiado en amar más a las personas en vez de lo que te amen a ti. Vamos a ver un poquito de las qué es el vivir, caminar en la fe. La primera, entender el poder de tus palabras. Usamos palabras sin entender el poder de esas palabras. Sabemos que nuestras palabras son poderosas, pero ¿sabes cuán poderosas son? Mi esposa anteriormente me decía, espérate, piensa lo que dices, porque anteriormente yo bromeaba. Dice, no me digas eso. Pero saben, ella tenía razón. Nuestras palabras son poderosas y tenemos que tener contabilidad por nuestras palabras. Cuando tú hablas miedo, te estás llenando de miedo y dejas que el espíritu de miedo, la autoridad, para que te guíe. No Dios, el espíritu de miedo. Es asombroso cuántos de los creyentes viven en miedo. Lo vemos cuando cerraron las iglesias. ¿Saben qué es increíble? Que las cristianas pentecostales siempre pensaron que tenía que ser en contra, tener fe. Pero saben, las iglesias católicas no cerraron. Dejaron sus iglesias abiertas. Pero todos los creyentes llenos del Espíritu de Dios estaban en casa viendo por Zoom. Hay algo malo ahí. Algo está seriamente malo ahí. Entender el poder de tus palabras. Tus palabras tienen un propósito, tienen un significado. Tus palabras pueden construir o destruir. Tú le dices a un niño que es estúpido y feo. Tú no lo tienes que decirle muchas veces antes de que lo crea. Él va a creer con complejo de inferioridad, inseguridades y intimidado por todo. ¿Por qué? Nada. Porque todo por las palabras que tú hablaste. Las cosas las cosas que decimos no es que no las puedes quitar. Una vez que las dices, nunca pueden regresar. Puedes decir lo siento, pero eso no quita el olor de que alguien le dijiste este odio, porque eso no se va a olvidar. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12:36. Así que tus palabras pueden crecer o parar los planes de Dios en tu vida. Escuchen la palabra que están hablando. Escuchen lo que están diciendo o lo que no están diciendo. Esto es muy difícil. No puedo entenderlo. Eso es muy difícil. No tienes a nadie más que apuntar más que a ti mismo, porque tú eres quien habla esas palabras. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Yo estaba en una casa con hombres y estaba cansado de estar ahí. Y les dije a unos hermanos, voy a ir a buscarme un trabajo. Tenía varios trabajos ese día. Uno de ellos era en un body shop en los carros. Y a mí me dijeron, hey, ¿tú sabes hacer esto? Sí. A mí me dieron las herramientas para arreglar un cofre. Por ejemplo, no, estaba trabajando en un cofre y el cofre es delgadito y tienes que tener mucho cuidado cuando lo trabajas, ¿no? Y una persona se acercó a mí y me dijo, hey, ¿no sabes lo que estás haciendo, ah?
Le dije, no sé lo que estoy haciendo, pero necesito el trabajo. Entonces, una persona me dijo, ¿no sabes lo que estás haciendo? Le dije, no. Entonces esa persona me tomó y me empezó a enseñar. Entonces, cuando tú tienes fe en las palabras que dices y si tú dices la verdad, hace un cambio en ti. Es importante que hagan un cambio en ti. Nadie puede detenerte más que tú mismo. No importa lo que seas, tú eres quien puede pararte a ti mismo con tus propias palabras. Vamos a Mateo 2:76. Dice, yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues tus palabras serán juzgados y declarado inocente o culpable. Por ejemplo, si yo estoy quebrado, no tengo dinero, soy pobre. Puedes hablarme que no tengo dinero. Han conocido a ese tipo de personas y saben por qué no tienen dinero. Porque es de lo único que hablan, de no tener dinero. Lo que tú hablas es lo que eres. Porque por tus palabras has sido justificado o equipada o condenado. No dice tus acciones, tus palabras. Porque tus palabras te hacen inactivo. Cada vez que voy a un lugar, no puedo tener un trabajo. Me alejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie te va a dar trabajo. El espíritu que escucha esas palabras los toma para que tenga una influencia y te cierra las puertas. ¿Por qué? Porque ya lo estás esperando, porque tú lo estás diciendo, porque lo estás diciendo. Entonces, cuando si tú quieres que las bendiciones te sigan todos los días, ese favor del Señor, habla de ese favor. Un ejemplo, alguien te va a contratar, ¿por qué crees que te voy a contratar? Porque soy el mejor que cruzó esta puerta. Y si no, enséñame y yo te lo voy a hacer. Esa persona. Vamos a 1 Corintios 3:3. Dice, porque Dice, porque todavía son débiles mientras hay entre ustedes envidias y discordias. Es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. ¿Saben? Muchas de las veces, ese tipo de cosas, el cómo vivimos, nos alejan de lo que realmente el Señor tiene para nosotros. Y es importante ver que lo que dice nuestra palabra nos aleja realmente de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces lo que nosotros hablamos lleva también un pecado. Por ejemplo, no, muchas de las veces nosotros hablamos mucho, más de lo que deberíamos de hablar. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Vamos a Lucas capítulo 1. Tus palabras son poderosas. Y muchas de las veces Dios tiene que intervenir en nuestras palabras. 1:18. Dice, Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo.
No podrás hablar hasta que a su debido tiempo todo suceda todo esto. Por ejemplo, ¿qué él decía? Nadie en mi familia se ha llamado Juan. Entonces, si él no seguía el plan de Dios, podría herir el plan de Dios con sus palabras. Entonces, el ángel está recordando quién era. No te dije que estoy representando a Dios. ¿Quién está representando a Dios? ¿Sabes? ¿No estás escuchando quién es el representante de Dios? En vez de estar rechazándolo. No están. No hay Juan. El Zacarías decía que tengo que estar seguro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo soy un hombre viejo. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y me presento en la presencia del Señor. Y tu esposa va a quedar embarazada. Pero tú vas a quedar en silencio. No vas a ser posible que tú digas nada. Porque puedes herir el plan de Dios. Vas a poder hablar hasta que todas estas cosas pasen. No vas a poder hablar hasta que sea muy tarde. ¿Por qué? Porque tú no creíste lo que te dije. Porque mis palabras son lindas, hermosas y vienen del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado en contra de los planes del Dios? Te llamas a ti mismo estúpido. Puedes decir que no tienes soporte, no tienes ayuda, plataforma. Dios no te dijo que siguieras. Entonces muchas de las veces que seguimos, por ejemplo, cuando iniciamos este ministerio tenía todo en mi contra para no iniciar este ministerio. Pero yo me levanté y porque el Señor me dijo que lo hiciera. Que yo quería, no, pero sabía que tenía que hacerlo. Pero en el proceso de la obediencia lo quería. ¿Saben lo que digo? Puede que no lo quiera en el principio, pero muchos de nosotros estamos hablando en contra del Señor. Entonces, lo que tú hables es lo que te va a suceder. Entonces, el palabra nos dice, no, agua amarga y dulce no pueden salir por la misma boca. Entonces, deja de creer que hablas fe cuando realmente vives en duda. Hablar en fe no es confesiones de fe, sino están ligadas al Señor. Tus conversaciones diarias están realmente alineadas con Dios. Tus conversaciones diarias están alineadas con las escrituras. Tus conversaciones están alineadas con la forma en la cual tú vives. Sí, sí, todo está alineado para que tú estés bendecido. Así que tú tienes una decisión. Efectivo o inefectivo. Yo no quiero ser inefectivo o un creyente inefectivo. Yo quiero ser efectivo. Hemos estado en una era donde estamos viendo una era en la que estamos viendo algo diferente. Tenemos cristianos políticos más que en otra época. Tenemos más cristianos en posiciones políticas que antes. Posiblemente sean diferentes cristianos, pero creen en Cristo. ¿Por qué? Porque nadie va a creer como tú crees. ¿Por qué? Lo único que importa es que crean, que, que creen en Cristo. ¿Qué pasa en nuestro país? Que empuja a Dios, a Cristo como nuestro Rey, más que cualquier otra cosa. Así que nos levantamos para ser una nación mejor que nunca. Y estamos aquí nosotros
viviendo en efectivamente, no los vamos a perder el mayor movimiento de Cristo. Si aprendiste algo, damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Amén.